buenos días a todos, bienvenidos a este seminario en línea. Esta mañana vamos a hablar de tecnología y en este caso nos vamos a centrar en la tecnología inclusiva para descubrir cómo puede ayudarte a ti o a quien tú quieras. Así que vamos a dedicar un ratito a conocer un poquito más pues todas esas utilidades que tenemos a nuestra disposición precisamente gracias a las nuevas tecnologías y que se han ido incorporando al día a día de muchas personas y que otras muchas pues no las conocen, pero seguro que si las conocieran pues podrían sacar mucho provecho de ellas, puesto que pues al final están pensadas precisamente para eso, para facilitar un poco la vida de aquellas personas que requieren un apoyo con alguna cuestión que tengan. Y ahora ya no le quito más tiempo a nuestro ponente de hoy, a Guillermo García Cámara, que es bueno, pues el encargado, además de saber mucho de tecnología, pues de todo tipo, en este caso viene a hablarnos de tecnología inclusiva. Hola a todos, muy buenos días. Hoy, pues como ya os ha comentado, le vamos a hablar de las tecnologías inclusivas, cómo la tecnología ayuda a la inclusión de las personas en la sociedad que vivimos todos nosotros. Para ello, pues yo creo que lo primero es centrarnos un poco en qué es la inclusión, ¿no? Porque quizás muchos más o menos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión, pero quizás muchos otros sea un concepto un poco vago, un concepto un poco distante y que puede llevar a error, ¿no? Porque la inclusión no es, por ejemplo, la integración, ¿vale? O sea, sí que es la integración, pero lleva muchos más conceptos añadidos a lo que es como tal el propio término de incluir, ¿vale? Digamos así como en definición, ¿vale? La inclusión es la acción de integrar a todas las personas en la sociedad, ¿vale? Integrar a todas las personas se refiere precisamente a esto, a todas las personas, que nadie quede discriminado por cualquier tipo de razón, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de inclusión, casi todo el mundo lo primero que nos viene a la cabeza probablemente sean las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero no solo es esto, sino también es personas, por ejemplo, que procedan de otra etnia, que tengan otra religión, ¿vale? Todos aquellos conceptos que puedan derivar en cualquier tipo de discriminación o en exclusión, pues puede llevar a trabajar la inclusión, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de integrar a estas personas en la sociedad, estamos hablando de dos aspectos fundamentales, como son el darles las mismas posibilidades que al resto de personas y el darles las mismas oportunidades, ¿vale? Posibilidades es el poder estudiar, poder moverse, poder trabajar, poder moverse ¿vale? Por la ciudad, por el lugar en el que vivan, ¿vale? Y las oportunidades, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Que puedan acceder a estos, sobre todo, pues son oportunidades de aprendizaje, oportunidades a desarrollo personal, ¿no? Se suelen centrar en este ámbito. Sobre todo cuando vamos a hablar, en este caso, de inclusión, nos vamos a centrar mucho quizás en personas con discapacidad, ¿vale? En discapacidades que podemos encontrar y cómo a través de diferentes tecnologías se llega a solventar pues, estos problemas. Pero no quita, ¿vale? Que cuando hablemos de inclusión no estamos hablando solo de incluir a estas personas, sino estamos intentando incluir a todas las personas que componen una sociedad, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque vamos a ver pequeños aspectos en los que quizás vamos a ver cómo, bueno, esto a lo mejor no encaja del todo con el aspecto de discapacidad, pero sí que se enmarcan otros aspectos de inclusión, ¿vale? Son como pequeños detalles que luego vamos a ir desgranando. Cuando, ya he dicho, cuando hablamos de inclusión, estamos enfrentando la inclusión contra la exclusión, ¿vale? Es decir, el poder excluir, el poder apartar de una sociedad a un grupo determinado de personas, ya sea por sus características físicas, psicológicas o de creencias, ¿no? Básicamente. Siempre, cuando estamos hablando, por ejemplo, con personas de discapacidad, podemos ver, que no solo es en este caso, pero podemos ver que en muchas ocasiones encontramos que hay condiciones, ¿no? Que hay una desventaja frente al acceso de bienes, servicios o recursos, ¿vale? Por ejemplo, seguro que nos hemos encontrado el acceso a una boca de metro que no tiene unas escaleras adaptadas para una persona con silla de ruedas o que no tienen un ascensor, por ejemplo, ahí hay una desventaja frente al resto de personas, ¿no? Por este acceso a estos lugares, ¿no? Por ese
en este caso, pues a un servicio. Pero esto lo podemos encontrar en muchos lugares, sobre todo, te digo, con personas con discapacidad y sobre todo cuando estamos hablando de aspectos públicos, ¿vale? Poco a poco lo que se hace es trabajar en el aspecto de inclusión pública a más personas para tener acceso a todos estos servicios. Cada vez más entramos a las diferentes páginas web de ministerios o de diferentes organismos públicos, encontramos secciones que nos van a permitir que una persona, por ejemplo, ciega, pueda navegar a través de la web sin ningún problema. Incluso poder comunicarnos con una persona si somos sordos, o somos mudos, ¿vale? Normalmente, bueno, más bien sordos, sobre todo es lo que saber. Poder comunicarnos, ¿no?, con una persona desde el otro lado de la pantalla, ¿vale? Todo esto son, digamos, que pequeños avances que se han ido haciendo, pero la inclusión va mucho más allá de esto y, sobre todo, no penséis en una discapacidad física, pensad en la discapacidad intelectual, ¿vale? Una persona que por sus condiciones, por haber nacido con algún tipo de discapacidad, el hecho de moverse a través de la ciudad es un reto, ¿vale? Aquí creo que para nosotros es bastante simple movernos de nuestra casa al supermercado y volver. Hay gente a la que le cuesta muchísimo este tipo de actos. Y en grandes ciudades, incluso pequeñas, ¿no?, es bastante complicado, ¿no?, adaptar ciudades que ya están construidas para este tipo de personas, pero sí que con los nuevos tipos de construcciones se intenta favorecer un poco esta inclusión para que las personas con discapacidad intelectual puedan moverse con una mayor facilidad. También esto se integra muchísimo en el metro, el uso de los diferentes colores, el uso de los diferentes números para las diferentes líneas, ayuda a movernos o ayuda a estas personas a poder moverse con mucha más facilidad, ayuda incluso a nosotros, imaginar a ellos. Incluso si veis en algunos edificios de organismos públicos podemos encontrar diferentes líneas en el suelo que nos dirigen a un lugar o a otro. Estas líneas en el suelo no están puestas simplemente para que nosotros, evidentemente, encontremos el lugar al que estamos buscando, sino también está muy pensado en esto, en la inclusión, ¿no?, en personas que con cualquier tipo de discapacidad puedan llegar desde un punto de ese edificio a otro punto sin necesidad de contar con otras personas para ese camino, ¿vale? Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, es muy claro, que recordás en la estación de metro de Londres, en la estación de Virginia, creo que es muy claro. Encontramos en el suelo todo lleno de líneas, y además líneas con incluso algunas que están entrecortadas porque simbolizan cruces. Todo esto allí, por ejemplo, lo tienen bastante integrado en este tipo de construcciones, y poco a poco hay que decir que en todas las construcciones que se van haciendo van pensando en la inclusión. Ahora aquí, pues bueno, simplemente incluir la inclusión educativa y la inclusión social, ¿vale? Estamos hablando de dos aspectos fundamentales cuando estamos hablando de incluir a estas personas dentro de la sociedad. Cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando sobre todo de cómo se enseña a los alumnos o cómo se afronta a nivel social la educación para integrar a estas personas, ¿vale? De poco sirve que se integre, digamos, en cuanto a accesibilidad, acceso a servicios y recursos a personas, me da igual cuál sea, que tengan algún tipo de desventaja con respecto a los demás, si luego lo que es educativamente no se piensa, ¿no?, en ellos. No tienen ese acceso, por ejemplo, a la educación, al trabajo. ¿Vale? Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta desde el aspecto educativo. Tanto el educar a estas personas que puedan estar en una situación de desventaja, como educar a las personas que no están en esta situación de desventaja para aceptar y ayudar a estas otras personas, ¿vale? Y luego tenemos la inclusión social, que se centra más en lo que he comentado antes, de propiciar un entorno que facilite la inclusión, ¿vale? Evidentemente, habrá sitios o habrá espacios donde sea más fácil esta inclusión, y habrá sitios donde se tenga que trabajar mucho más, ¿vale? Pensar en cualquier tipo de inclusión, ya he dicho, desde personas con discapacidad físicas o psíquicas, o también pensar en cualquier tipo de exclusión que se pueda sufrir hacia una persona por ser de diferente etnia o creencia, ¿vale? Esto también incluiría la inclusión social
dentro de todo esto. Como estamos hablando de la tecnología inclusiva, principalmente nos vamos a centrar en lo que más ayuda, ¿vale? Y donde más ayuda es principalmente en las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque el uso de estas tecnologías ayuda a romper barreras, ¿vale? Es como se define siempre el uso de elementos tecnológicos para la inclusión. ¿Por qué decimos que rompen barreras? Pues realmente es que el uso de la tecnología ha llevado a que muchas personas con discapacidad puedan hacer una vida completamente normal y no depender de nadie. Esto es un gran avance para muchísimas personas que a lo mejor hace 50 años tenían que depender sí o sí de una persona que fuera siempre con ellos, ¿vale? O prácticamente el 80% del día con ellos para poder realizar tareas habituales. Y con el uso de esta nueva tecnología hemos conseguido ya no solo que no sean dependientes, sean completamente independientes en muchos casos y además conseguir darles un acceso mucho más adaptado a la educación y al trabajo, ¿vale? Quizás son dos de los aspectos más importantes. Cuando hablamos de elementos tecnológicos, estamos hablando, por un lado, de aparatos específicos, ¿vale? Hay aparatos específicos que se utilizan para personas con discapacidad. Por ejemplo, un implante coclear, ¿vale? Para una persona sorda, es un elemento tecnológico, es algo que no, digamos que no, que no es natural, es decir, que no es un tipo, no es una medicina, por ejemplo, ¿vale? Es un aparato, como ya hemos dicho, ¿no? Ese es uno de los aparatos, yo creo que más podemos encontrar, ¿no? Digamos, de forma visible, pero hay muchos más, aparte de estos, ¿no? Por ejemplo, para cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad psíquica, ¿no? Que no pueda, por ejemplo, hablar. Existen diferentes aparatos que permiten que estas personas puedan hablar, puedan comunicarse con otros. Aquí, seguro que todos podemos pensar rápidamente en Stephen Hawking, ¿vale? Seguro que todos nos hacemos una idea de este personaje. Era una persona, bueno, era un auténtico genio de la física y sobre todo, pues se le reconoce porque era una persona que iba en silla de ruedas, no podía mover nada de su cuerpo, solo los ojos, y con los ojos era capaz de hablar, ¿no? Tenía una máquina delante que iba leyendo el movimiento de sus ojos y hablaba por él, ¿no? Pues esto es gracias a la tecnología. Hace unos años, evidentemente, esta tecnología era accesible solo a muy pocas personas, como por ejemplo era Stephen Hawking, y poco a poco se ha ido, vamos a decir, democratizando esta tecnología para que más personas tengan acceso a ella. Esto quiere decir que no sean caras, ¿vale? Siguen siendo muy caras estas. También hay organizaciones detrás de todas estas tecnologías que ayudan un poco a que personas con este tipo de discapacidades puedan tener acceso a ellas, ¿vale? Pero aparte de este tipo de aparatos que es como muy wow, ¿no? Porque digamos que sorprende mucho, ¿no? Una persona que no puede mover nada, solo sus ojos, sea capaz de hablar a través de una máquina, es muy sorprendente. Hay otros mucho más sencillos que son son tablets, básicamente, donde tenemos pictogramas, ¿vale? Los pictogramas son pequeñas imágenes en las que aparece una acción, un verbo, un adjetivo, un sustantivo, ¿vale? Y la persona con la que nos queremos comunicar va pulsando y la máquina va diciendo esas palabras. A él le ayuda porque él no es capaz de hablar, ¿vale? Por su discapacidad, pero es capaz de reconocer esos símbolos, ¿vale? Estamos hablando de un lenguaje muy simple, pero que permite que estas personas se puedan comunicar con bastante normalidad y que dentro de su discapacidad muchas de estas personas son capaces de hacer muchas cosas, pero tienen algún problema que les ha dañado la zona del habla y por lo tanto no pueden, no entienden, ¿vale? O sea, cuando estamos hablando de una persona que tiene algún tipo de discapacidad neuronal relacionada con el habla, no estamos diciendo que esa persona no es que no pueda hablar, sino que no tiene las capacidades comunicativas como las tenemos nosotros. Por lo tanto, hay que hacerlas mucho más básicas. Y este tipo de aparatos específicos les ayuda, ¿vale? Como esto, hay muchísimos aparatos que permiten la comunicación, desde aparatos específicos que permiten también, por ejemplo,
a las personas ciegas poder escribir con un ordenador, ¿vale? Esto es ya digo, ¿no? Aparatos muy concretos que según la discapacidad con la que estamos trabajando tendremos que utilizar unos u otros, ¿de acuerdo? Pero luego, aparte de esto, tenemos una cosa que ha llegado a nuestros bolsillos hace relativamente poco y que son los smartphones, ¿vale? Cuando digo relativamente poco es porque, bueno, pensar, ¿no? En el tiempo que hemos estado viviendo con otros aparatos tecnológicos, el smartphone, casi, pues digamos que lleva con nosotros unos 15 años, bastante poco, ¿no? Los smartphones como los conocemos hoy en día. ¿Y qué tienen estos smartphones? Que es algo que permite a las personas tener este tipo de inclusión, las aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones, que las veremos en la siguiente sesión, que están destinadas a propiciar la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. ¿A través de qué? Como ya he dicho antes, por ejemplo, los pictogramas. Por ejemplo, aplicaciones que permiten leer la pantalla para una persona ciega. Incluso muchos móviles ya traen esto incluido en el propio teléfono. La capacidad de poder cambiar los colores para una persona que tenga cualquier tipo de sensibilidad especial, ¿vale? Hacia la pantalla, pues no poder ver correctamente los colores. No tanto estamos pensando en perdona que ahora no me sale el nombre, alguien que sea daltónico, ¿vale? No estamos pensando en una persona daltónica, que son, de lo que cabe más o menos, no poder acceder a casi todo sin mucho problema, sino más personas que tengan dañada la retina, les hace especial daño los colores del teléfono, eso pues ya están adaptados para muchas de estas cosas. Y aparte, pues todo lo que tiene que ver con audición, lenguaje, todo eso, las aplicaciones son muy buenas porque permiten el llegar a más gente, ¿vale? Que es un poco lo que se permite, permite o lo que se está buscando, perdona, es lo que se está buscando desde la inclusión, ¿no? Bien, los tres aspectos fundamentales cuando hablamos de qué tiene que hacer o cómo tiene que ser la tecnología para que propicie la inclusión son los tres que tengo aquí, ¿no? El acceso a la formación, que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder a aprender algo nuevo. Eso es súper importante porque la formación es lo que, por otro lado, nos va a dar el segundo paso, que es el mercado laboral, ¿vale? Una persona formada, una persona que ha tenido la posibilidad de aprender, es capaz de desempeñar una labor. Esto es algo esencial y personas con discapacidad hace unos años no podrían desarrollar prácticamente ningún trabajo, eran trabajos muy mecánicos y poco a poco, gracias a esta capacidad de formación más adaptada a sus necesidades, gracias precisamente a todas estas tecnologías inclusivas, han podido formarse, aprender y con ello acceder a un mercado laboral más amplio. Y esto, por supuesto, nos lleva al tercer punto, que es el desarrollo personal, ¿vale? El acceso a la formación está bien, mercado laboral genial, pero el desarrollo personal, no solo sentirse mucho mejor consigo mismo porque consiguen esas metas que ellos se proponen, ¿no? El poder interactuar con otras personas, el poder realizar una vida como la ven a su alrededor para una persona con discapacidad, eso es pues bueno, muy satisfactorio, ¿no? Por eso este desarrollo personal que permite esas tecnologías inclusivas. Y aquí os he puesto un gráfico muy interesante que tengo guardado de diferentes trabajos que también he ido haciendo relacionados con la inclusión, que aparte de mis estudios, los que han comentado antes, de máster y demás, tengo un máster precisamente en tecnología inclusiva relacionado con la educación, sobre todo para trabajar con alumnos de primaria y secundaria. Y este bueno, es uno de los gráficos que tenía guardado y habla del el porcentaje de personas con discapacidad a las que las nuevas tecnologías les han permitido desempeñar su puesto de trabajo, ¿no? Como desde 2014, que gracias a la tecnología, ¿vale? Aquí no estamos hablando de una persona con discapacidad, sino que gracias a la tecnología esa persona con discapacidad puede desempeñar el trabajo en el que está. En el 2014 prácticamente tenemos un 52%, ¿vale? De personas que podían desarrollar su trabajo gracias a la tecnología y en 5 años hemos pasado a un 71, son casi un 19% más, lo cual es
bastante, ¿vale? Es muchísimo lo que se ha aumentado. Teniendo en cuenta que al principio de la tecnología, con 4 elementos básicos, como hemos comentado antes, un dictado, o sea, un teclado, un pictograma y 4 cosas más, se avanzó muchísimo. Y hubo un gran avance en cuanto a la implementación, en cuanto a poder asumir, ¿no?, a todas estas personas con discapacidad en puestos de trabajo que antes no eran asumibles por ellos por sus características, ¿no? Y con la tecnología, poco a poco se ve que se va agrandando este porcentaje de personas que pueden acceder a sus puestos de trabajo y que pueden desempeñar con total normalidad. Pues bueno, es algo muy interesante. Abajo, cuando tengáis luego acceso a PowerPoint, os dejo el enlace para que le podáis echar un vistazo si queréis ver alguno. Tiene más gráficos este enlace, por eso os lo dejo ahí, donde podéis ver pues, más relaciones de tecnología con discapacidad y con inclusión y cómo han podido favorecerles, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí para que luego le podáis echar un vistazo más tranquilamente porque son bastantes gráficos, ¿no? Aquí vamos a hablar de las claves, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, digamos, los principales puntos en los cuales la tecnología favorece la inclusión, ¿vale? Siempre en este caso vamos a hablar principalmente de discapacidades o síndromes, cualquier tipo de dificultad, ya sea psíquica o ya sea física, ¿vale? Entonces, lo primero, la tecnología, por supuesto, ha sido un gran avance en cuanto a las soluciones de prótesis para discapacidades físicas, ¿vale? Creo que esto es algo bastante patente hoy en día, pero hemos pasado de que conseguir cualquier tipo de prótesis fuera algo muy, muy caro, a abarcar muchísimo los costes de producción de prótesis gracias a impresoras 3D, por ejemplo. ¿Vale? Una impresora 3D es un avance tecnológico, es una tecnología, no está diseñada como tal para sustentar o para servir como un elemento de inclusión, pero gracias a sus características se ha convertido en un gran elemento de inclusión para personas con discapacidad física que necesitan una prótesis, ¿vale? Es muy fácil realizar una prótesis de un brazo, una mano, con una impresora 3D, ¿vale? Se van generando moldes de diferentes tamaños, se unen y con eso tenemos una prótesis muy buena para sustituir un miembro, o bien también hay que pensar en las prótesis que sirven para sustentar miembros, es decir, que no solo es el hecho de me falta un brazo o me falta una mano y la reconstruyo con esta prótesis, sino que también el hecho de yo tener mi mano pero no ser móvil a veces me puede dificultar hacer ciertos movimientos. Pues con estas prótesis consigo que aunque no sea móvil, la mano sea mucho más fácil de mover de un lado a otro, ya que no queda colgando y bueno, conseguimos sustentar toda esta zona del brazo para poder hacer un mejor movimiento con ella en nuestro día a día, ¿vale? Por ejemplo, para la espalda también, para el cuello. Todo esto son prótesis que ayudan mucho a mantener, digamos, forma erguida del cuerpo y que, bueno, pues que antes eran muy caras, suponían un gran desembolso y prácticamente pues eran hierros, ¿vale? Pero con las nuevas tecnologías, sobre todo, ya digo, lo que más ha destacado ha sido las impresoras 3D. Y bueno, la impresora 3D y los escáneres en 3D, ¿vale? Esto es algo que ya lleva mucho tiempo, pero no hay que olvidar que es un elemento tecnológico muy importante. Estos escáneres en 3D cada vez son mucho más asequibles, porque ahora los escáneres 3D realmente no son caros, ¿vale? Cualquiera de nosotros podríamos comprarnos un escáner 3D para escanear, por ejemplo, figuras y luego poder imprimirlas en 3D, pues haría más o menos, salvando distancias, para discapacidad física podríamos utilizar este tipo de escáneres para reconstruir o para poder utilizarlo luego en las prótesis, ¿no? Tenemos luego también la realidad virtual, ¿vale? La realidad virtual permite la inmersión para reducir el dolor crónico, ¿vale? ¿Qué es la realidad virtual para todos aquellos que no la conozcáis? Es la realidad que nosotros generamos de manera virtual. Bien, he caído un poco en la redundancia, ¿vale? Pero realmente supone que nosotros generamos un entorno que no es real, que está diseñado a raíz de un ordenador, en el cual introducimos a la persona. ¿Cómo se introduce a esta persona dentro de esta realidad? Normalmente a través de gafas, sillas,
camas, ¿vale? Todo esto genera un entorno alrededor de la persona que permite que se introduzca, ¿no? Que se sumerja en la realidad virtual, que es una realidad que se ha generado precisamente con un entorno que ayuda a reducir estos dolores crónicos, ¿vale? Hay sesiones de realidad virtual para gente con dolor crónico que ayuda, se ha demostrado que ayuda mucho a reducir estos dolores, básicamente poniéndonos unas gafas, unos cascos, estar sentados en una silla especial que imita los movimientos que estamos generando a través de la realidad virtual, ¿vale? A lo mejor esto suena algo a típicas, antes se veía mucho, ¿no? A las típicas montañas rusas de realidad virtual, ¿vale? Pues algo parecido, pero no son montañas rusas, ¿vale? Estamos hablando de sensaciones, de entornos agradables que permiten un poco a la persona huir de ese dolor, ¿vale? Y que su mente se consiga centrar en otros aspectos, ¿vale? Y reduce en un 80% reduce estos dolores crónicos y pues bueno, es un gran avance para que estas personas puedan hacer una vida un poquito más sencilla, ¿vale? El transporte accesible, ¿vale? Para la independencia, esto es súper importante. El poder poner rampas en el transporte, el poder poner diferentes sensores, diferentes puntos de acceso para personas con discapacidad es muy importante, ¿no? Y el poder movernos, lo que he comentado antes del metro, ¿vale? Es súper importante. De nada sirve a una persona poder llegar a un sitio si no sabe llegar a él, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos, yo creo que es en lo que más se ha trabajado en los últimos años, porque ya en la gran mayoría de estaciones y de lugares de puntos de control o de autobuses y demás, ya encontramos una accesibilidad física, pero cognitiva no. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea accesibilidad cognitiva es lo que más se ha trabajado en cuanto al transporte accesible. Y aquí entra mucho la tecnología, en parte nos ayuda, por supuesto, el mobiliario o las instalaciones del lugar, pero también la tecnología con lo que he comentado antes, aplicaciones que permiten que una persona con cualquier discapacidad cognitiva pueda saber moverse por el centro de Madrid, por ejemplo, gracias a un GPS. ¿Vale? Cosas así son las que favorecen, ¿no? Esta independencia, que es uno de los aspectos fundamentales de la inclusión. Luego tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, aquí estamos hablando sobre todo de máquinas que aprenden, ¿vale? Estamos hablando de máquinas que consiguen aprender rutinas y que consiguen aprender ciertos patrones de las personas, ¿vale? Sobre todo para favorecer o para lograr una mayor seguridad ciudadana. Cuando hablamos de esto no es simplemente, no es vigilancia, sino que también permite que personas con este tipo, por ejemplo, una persona con discapacidad cognitiva se pierde, es fácilmente localizable, ¿vale? Se puede localizar con cierta facilidad en un entorno vigilado con inteligencia artificial que permite introducir una foto suya y hacer rápidamente un rastreo por todas sus cámaras, reconociendo patrones de cara hasta que encuentra a esta persona y traza una ruta, ¿vale? De movimiento, por ejemplo. Esto es muy importante y bueno, esto se utiliza, ¿no? En grandes ciudades, en centros donde están bastante videovigilados. Cuando alguien se pierde por ahí, es bastante fácil encontrarles porque rápidamente con diferentes programas de inteligencia artificial se puede rastrear caras, ¿vale? Esto también, pues, bueno, es seguridad ciudadana, pero esto es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que estas personas, ante un problema, puedan encontrar una solución con relativa facilidad, ¿vale? Incluso hay elementos de seguridad ciudadana, como pueden ser en algunos países se puede encontrar como botones de pánico para personas que se pierden puedan llamar, ¿no? a la policía o cualquier persona capacitada para ayudarles, o incluso que las cámaras detecten cuando una persona está desorientada, ¿no? Y puede ayudar, pues, a que una patrulla de policía que esté cerca se acerque a esa persona y le ayude, ¿no? Todo esto son
elementos de inteligencia artificial que se incorporan sobre todo a la videovigilancia, que vienen, bueno, que vienen muy bien para esas personas. Aparte, no he añadido mucho más, pero también para temas de audición y lenguaje, la inteligencia artificial está haciendo muchísimos avances, ya que a través de la inteligencia artificial puede ser capaz de asimilar una serie de patrones que la persona repite con cierta frecuencia y asignar esos patrones a ciertos hábitos. Por lo tanto, una persona que no tiene, digamos, las condiciones cognitivas necesarias para aprender el lenguaje y que tampoco puede utilizar lo que he comentado antes de las tablets con símbolos, ¿vale? Con pictogramas, que simplemente genera ruidos, ¿vale? Ser capaz de diferenciar entre qué ruidos significan una cosa y otros ruidos otra, porque no se nos puede olvidar que al fin y al cabo hay siempre que haya un interés de comunicación, va a haber diferentes formas de intentar hacernos entender. Y las personas con cualquier discapacidad cognitiva que esté relacionada con el habla, a no ser que sea un deterioro cognitivo muy grande, suelen intentar comunicarse, ¿vale? Ya sea de una manera más o menos productiva, pero siempre intentan este tipo de comunicación y gracias a la inteligencia artificial se ha conseguido en muchos casos que personas con nada, con ningún tipo de capacidad de comunicación, puedan, a través de su, bueno, de su escaso, de su corto repertorio de posibilidades de comunicación, comunicarse con los familiares para el día a día, ¿no? En cuestiones básicas. Luego tenemos la perfección de los sistemas de coordinación ojo-mano, ¿vale? Aquí tenemos sistemas que se han ido mejorando para permitir que la coordinación ojo-mano sea cada vez mucho más rápida. Lo más claro lo tenemos en nuestro bolsillo, el móvil, ¿vale? Es un sistema de coordinación ojo-mano bastante bueno. Cualquier tipo de juego, cualquier tipo de actividad que hagamos con el móvil, ¿vale? Requiere precisamente esto, una buena coordinación de ojo-mano, que precisamente es uno de los puntos que donde solemos encontrar más problemas en la discapacidad física, ¿no? La coordinación ojo-mano es bastante complicada, son habilidades que se llaman habilidades finas, que es como el poder escribir, ¿no? Una habilidad fina que es relativamente compleja si no hay una buena coordinación ojo-mano, ¿no? Y estos sistemas han ido propiciando que desde un móvil cualquier persona pueda realizar tareas de entrenamiento, ¿vale? Básicamente para este tipo de discapacidad. Luego tenemos a la educación, acceso a la educación mediante la inclusión, ¿no? Que ninguna persona, pese a su condición física o cognitiva, quede excluido de una educación de calidad, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta aquí, es muy importante tener en cuenta los niveles, ¿vale? No podemos exigir a un alumno, alumna, con una discapacidad cognitiva que sea los mismos niveles de esfuerzo, de aprendizaje que otro alumno con la misma edad, ¿vale? Aquí hay que ser claros porque realmente estamos trabajando con personas que tienen una discapacidad, pero hay que propiciar que por lo menos la educación llegue al mismo nivel, ¿vale? Tarde más, tarde menos, pero que podamos conseguir el mismo nivel de educación y sobre todo que esté adaptado, ¿vale? No es solo el hecho de que aprendan lo mismo, sino también una adaptación que sea productiva para ellos, ¿vale? De nada les sirve, por ejemplo, yo siempre me gusta poner un ejemplo, pero de nada le sirve a una persona con discapacidad cognitiva saber hacer raíces cuadradas si lo que no sabe realmente es ir al supermercado y que le den bien las vueltas de la compra, ¿vale? Hay que adaptar estas necesidades de educación a cada una de las personas y de condiciones diferentes que nos encontramos. Y no quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir que para él es útil, ¿no? O sea, poco serviría realmente imaginaros que sí, ¿no? Es capaz de recitar a Shakespeare, pero no es incapaz de que le den las vueltas correctas cuando va al supermercado. Bien, no quito mérito a lo de Shakespeare, porque por supuesto que lo tiene, pero en su día a día es más útil ciertas acciones que tenemos que trabajar cuando hablamos de aspectos de inclusión, ¿de acuerdo?
ya no es progreso y desarrollo personal, que evidentemente ahorita la Shakespeare a lo mejor para su desarrollo personal es súper importante, ¿vale? Pero bueno, por eso el acceso a la educación es algo que se tiene que trabajar, que las tecnologías han permitido que en un aula pueda haber un ordenador, que en un aula pueda haber gente preparada, que pueda haber diferentes dispositivos y que los colegios con poca inversión puedan acceder a mucha tecnología que antes era bastante complicada en cuanto a la accesibilidad y a poder incluir a estos alumnos en su entorno. Y aquí tengo algunos ejemplos, ya para finalizar, de tecnologías inclusivas, ¿vale? Algunos ya los hemos ido comentando a lo largo de la presentación, como por ejemplo los lectores o tabletas digitales, ¿vale? Cuando hablamos de lectores o tabletas digitales, ya hemos hablado de los pictogramas anteriormente, pero en este caso vamos a hablar de tablets o de lectores, básicamente, que van a permitir que una persona con discapacidad visual pueda leer lo que ocurre en nuestro móvil, ¿vale? Algo que es bastante complicado, pues bueno, gracias a los móviles, aplicaciones y a funciones internas que hay dentro, pueden las personas con discapacidad visual utilizarlo pues igual que nosotros, ¿vale? O sea, que eso es una tarea muy importante. Y luego, aparte, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva relacionada con el lenguaje, la mejora de la comprensión y la comunicación, ¿vale? Esto es muy importante para ellos porque normalmente ellos no tienen algún tipo de problema para relacionarse o para incluirse en la sociedad, ¿no? El no comprender completamente lo que le dicen o no poder comunicar del todo sus necesidades, pues pueden provocar esto, ¿no? Que no haya una correcta inclusión en la sociedad. Así que los tablets y las tabletas, cualquier tipo de tablet, ¿vale? Smartphone grandes, sobre todo, se suelen utilizar grandes para que se puedan mover bien a través de ellos, pero cualquier tablet pues es una gran puerta para la comunicación en personas que tengan este, pues bueno, este problema, ¿no? Luego tenemos las impresoras 3D, lo habíamos comentado antes, no hay mucho más que añadir, ¿vale? Una impresora 3D al final es introducir un modelo en 3D y ese modelo en 3D se imprime. Dependiendo de la impresora, va más rápido, más lento, mejor, peor calidad, pero bueno, el sistema de realización es bastante sencillo. La realidad virtual, lo que hemos comentado antes, acceso a los sistemas de apoyo que permiten a muchas personas puedan introducirse en diferentes realidades que nosotros vamos generando para, ya sea para la mitigación de dolores crónicos, como también para poder practicar en cualquier tipo de situación común. Por ejemplo, personas que por su desarrollo cognitivo tengan dificultades para mantener algún tipo de relación, de comunicación, ¿no?, con otras personas. Con la realidad virtual podemos introducirles en un entorno que es comunicativamente mucho más rico o mucho más centrado para lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Sin ningún tipo de distracción, solo con los elementos que nosotros queramos que aparezcan, las personas, ¿vale? Todo esto con la realidad virtual se trabaja mucho y podemos pues, generar todo ese tipo de entornos muy favorables para ellos. La gamificación, que para todo aquel que no conozca la gamificación suene un poco raro, básicamente se trata de llevar rutinas del juego a algo que no es un juego, ¿vale? ¿Por qué facilita la comprensión? Pues porque precisamente hace esto, lleva una rutina de un juego. Los juegos, vamos a pensar en cualquier juego sencillo, las rutinas son muy fáciles. Si haces esto, consigues esto, por ejemplo, ¿vale? Es una de las rutinas más simples de un videojuego, ¿no? O de un juego en general, ¿no? Tienes que conseguir, por ejemplo, en el pilla-pilla, si pillas a otro, ganas, ¿no? Obliga a él, es decir, tú ya has ganado, tal vez preocupado de ese problema, ¿no? Pues básicamente es esto, este tipo de rutinas un poquito más elaboradas, ¿vale? Aquí lo he reducido al mínimo, pero este tipo de rutinas vienen muy bien para personas con discapacidad porque permiten que comprender el entorno que le rodea sea mucho más fácil. Si tú el entorno lo ves como, no es un juego porque no lo ves como juego, sino que tú ves lo que ocurre como rutinas similares a las del juego, te permiten comprender mucho mejor lo que pasa a tu alrededor cuando estamos hablando de cualquier elemento, ¿vale? Y sobre todo conseguir una mayor interacción, ¿vale? Con la gamificación conseguimos mucha más interacción y comprensión del entorno en general. Es muy interesante, ¿vale? La gamificación es uno de los temas más interesantes que hay
ya no solo en temas inclusivos, sino en general, porque la gamificación se utiliza hasta niveles muy avanzados, como por ejemplo en China hay sistemas de gamificación muy especializados en que te dan puntos cada vez que te portas bien, ¿vale? Y esos puntos luego son canjeables o, según los puntos que tengas, puedes o no acceder a ciertos lugares. Hay una gran... detrás de la gamificación hay muchísima psicología que lleva hasta puntos como este que digo de China, que es bastante como lo más alto, ¿no? Que se puede llegar con temas de gamificación y que da un poquito de miedo, pero es muy interesante a nivel psicológico. Luego tenemos la inteligencia artificial, como he dicho antes, el permitir que máquinas mejoren el aprendizaje, mejoren las relaciones de personas que necesitan inclusión a través de diferentes patrones que se vayan repitiendo, diferentes elementos que encuentren en su entorno, pues la inteligencia artificial va a generar diferentes mm, resultados, ¿no? Para que estas personas puedan integrarse mejor. Las tecnologías móviles, esto lo hemos comentado ya muchísimo y en la próxima sesión hablaremos ya más centrados en tecnologías, programas y sobre todo tecnologías y programas, pero ahí veremos una gran variedad porque incluso dentro de programas que utilizamos muy habitualmente, cómo podemos habilitar opciones pues que permiten que sea un entorno inclusivo para personas con discapacidad visual, auditiva y demás, lo vamos a ver en el próximo día. Y por último, tendríamos los videojuegos. Los videojuegos permiten que una persona con una discapacidad, da igual la que sea, sobre todo cuando hablamos de cognitiva, ¿vale? Es muy importante. Muchos videojuegos permiten que una persona con discapacidad cognitiva sea capaz de aprender muchísimas cosas, ¿vale? Porque genera, como hemos visto antes con el entorno de realidad virtual, genera un entorno que para él es mucho más comprensible, ¿vale? No es un entorno complicado. Las reglas son muy sencillas y una persona con discapacidad cognitiva, para esto es esencial, ¿no? No haya reglas complicadas, no hay factores que se cruzan que pueden propiciar otro resultado, no. Eh, las cosas funcionan de una manera bastante reglada, es muy sencillo comprender las dinámicas y esto permite que el aprendizaje de cualquier cosa a través del videojuego para personas con discapacidad cognitiva se acentúe muchísimo, ¿vale? Porque precisamente generamos un entorno que es fácil para él para comprender y para relacionarse. Aquí encontramos sobre todo que se trabaja mucho la comunicación, ¿vale? A través del videojuego hay muchísimo trabajo de comunicación con otras personas, con las máquinas, aprender conceptos básicos. Hay muchísimos videojuegos que se centran en esto. Incluso hay muchos videojuegos que nos van a permitir a nosotros como personas, es decir, sin ningún tipo de discapacidad o sin ningún problema de inclusión, poder comprender cómo son estos problemas de inclusión para muchas otras personas. Por lo que aquí también hace un papel fundamental, yo creo, de concienciación hacia las otras personas, de ver cómo una persona con una discapacidad cognitiva se enfrenta al mundo. Entonces, bueno, me parece muy interesante tenerlo en cuenta. Es un elemento tecnológico como otro más, pero que también permite pues esto, ¿no? El poder integrar, como ya he dicho, a cualquier persona que tenga algún tipo de dificultad, ¿no? O que no tenga ese acceso, como hemos dicho antes, a cualquier bien, recurso o servicio. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias a todos por haber estado. Perfecto, Guille. Pues aquí te esperamos entonces para la próxima sesión y lo dicho, un placer escucharte. Nos vemos prontito. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Un saludo.